Dios la predicación. Así que, sin más, vamos a ir al libro de Santiago y vamos a estar leyendo una sección diferente en cuanto al enfoque, pero sigue en una cierta línea. Nuevamente le digo que Santiago cambia muchas veces de tema, pero hay un hilo que ese es el propósito. El propósito de Santiago es decirle a los cristianos que actúen como tal. Si dicen tener fe, que demuestren esa fe a través de qué cosa, a través de las obras, a través de tu conducta, de tu comportamiento. Si decís ser cristiano y tu comportamiento, tu conducta es contraria a la fe cristiana, entonces Santiago está diciendo tu fe es muerta y tu fe no te puede salvar, ese tipo de fe no te puede salvar. Entonces, la fe real es la que se demuestra a través de la conducta, a través de tus acciones, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el capítulo 13, después, y vamos a terminar en el versículo 17. Ya se vino hablando de la amistad del mundo, ¿verdad? Y el que se quiere ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Vimos también que la humildad es necesaria para poder recibir la bendición y el favor de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Vimos también que es importante tener en cuenta que no debemos murmurar de los hermanos, porque es mi hermano, y primero también y fundamentalmente porque estoy desobedeciendo la ley de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y murmurar es algo ofensivo hacia el prójimo. Y vimos que también el domingo pasado, que si yo estoy murmurando y juzgando a mi hermano, me pongo en lugar de ¿quién? De Dios, quien es el único juez justo y verdadero. El resto, no. Así que ahora vamos a leer versículo 13 al 17 y vamos a estudiar esta porción de la palabra. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar a Dios, porque vamos a ver en el día de hoy que debemos reconocer y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Debemos reconocer y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a ver eso en el día de hoy. Ahora vamos a orar y pedirle la guía del Señor para que Dios esté guiando este momento. Padre Celestial, muchas gracias por darnos tu palabra, la cual no vuelve vacía jamás, la cual es viva y eficaz, tiene poder para salvar y para condenar, tiene poder, Señor, para transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Y te ruego, Señor, para que tú me utilices, para que no diga nada más ni nada menos de lo que tu palabra lo enseña. Señor, guíame y utilízame porque soy limitado, soy finito. No puedo, Señor, por mis errores, no puedo por mis capacidades y tampoco estaría aquí, Señor, sin la justicia de Cristo. Gracias porque tú has muerto, tú has enviado a Jesús para morir por mis pecados. Y gracias, Señor, por eso y por darme este privilegio y por tener esta familia espiritual reunida, porque tiene un deseo de escuchar tu palabra, de querer cambiar, de querer hacer tu voluntad, y que tú avives ese fuego, avives por medio de tu Santo Espíritu, para que aquí salgan niños y ancianos, jóvenes y adultos, con deseo de hacer tu santa y divina voluntad. Te lo ruego y te lo pido. Amén. Bueno, nuevamente le repito, debemos reconocer y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Santiago nos va a enseñar eso, y quiero dejarle claro: lo que Dios quiere es la voluntad de Dios, ¿no?
lo que Dios quiere es, sencilla y lisamente hablando, es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que reconocer eso, y Santiago va a tocar algo que es común en muchas de otras epístolas, en muchos de otros capítulos, es la soberbia, es la jactancia, es el orgullo. El orgullo en el sentido de hacer cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a ver eso en el día de hoy. Tenemos que también tener en claro esto, que la voluntad de Dios la tenemos expresa en su palabra, y que debe haber un deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Debe haber un deseo en el cristiano de hacer la voluntad de Dios. La realidad es que no siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. No siempre. Eso sería una conducta impecable, sin pecado. Pero sí, sabiendo eso, pero sí tenemos que tener un deseo y una inclinación de siempre buscar, reconocer y hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere. En el cristiano, un cristiano maduro, en sus planes va a buscar y reconocer y hacer lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, no tu propia voluntad. ¿Ok? Es eso. Ahora, versículo 13, ya dejando claro eso, el versículo 13 dice: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Acá Santiago empieza a denunciar algo que los cristianos estaban haciendo, ¿verdad? Los cristianos, lo que le escribe, lo que estaban haciendo. Ellos estaban mostrando una forma de vida, una forma de vida sin Dios, ¿no? Y es como en su forma de pensar lo hacían, aunque tal vez no es que decían, bueno, nosotros somos ateos, pero en su forma de vida lo estaban haciendo. ¿En qué sentido? En que no metían a Dios o no incluían a Dios en sus planes. En su vida ellos estaban planificando sin considerar a Dios. Vemos ahí, dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿verdad? Ellos tienen el control, ellos tienen la decisión. Dicen, hoy vamos a hacer esto y vamos a ir a tal lugar. Y estaremos allá un año. Hermano, dice un tiempo, este es el tiempo que vamos a estar haciendo. Y traficaremos y ganaremos. ¿Hay algo malo en su declaración? En sí no hay nada inmoral, no hay nada pecaminoso. Uno va, tiene el deseo de ir a otra ciudad y trabajar, y bueno, obviamente recibir dinero a cambio del trabajo. El obrero es digno ¿de qué? De su salario. Pero hay algo que no están incluyendo, algo que es fundamental en la vida de un cristiano, e incluso en la vida de los incrédulos. Incluyen a Dios y reconocen de Dios. Tal vez no viven como su palabra lo expresa, obviamente porque son inconversos, pero hasta incluso en la mente de los inconversos, Dios está en la escena. Pero vemos acá que en los cristianos que decían eso, que declaraban eso, lo que iban a hacer no incluían a Dios en sus planes. Entonces, un comentarista dice, el problema radica en lo que no hicieron. Y más adelante habla algo similar, ¿no? De omitir cosas. Pero dice, el problema radica en lo que no hicieron. No en lo que hicieron, sino en lo que no hicieron. Hicieron grandes planes. Por el transcurso de lo mismo, pasaron por alto, por completo, ¿a quién? A Dios. Dios no formaba parte de su agenda. Entonces, lo que vemos acá, que ellos iban a ir a tal lugar, iban a trabajar, iban a obtener dinero, y iban a volver dentro de un plazo. Eso no estaba mal. Lo que estaba mal es hacer ese plan sin tener en cuenta a Dios, sin incluir a Dios, sin depender de Dios. Entonces, ellos hicieron planes sobre lo que ellos querían hacer, pero esos planes no eran necesariamente lo que Dios quería que ellos hicieran.
No sé si me entienden. Es decir, ellos pusieron su voluntad y no buscaron hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ellos dijeron, bueno, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a hacer. Pero en ningún momento ellos analizaron y dijeron, ¿esto es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Esto es lo que Dios quiere? Realmente ir a otra ciudad, trabajar y ganar dinero y después volver. ¿Esto es lo que Dios quiere para nosotros? A Dios lo omitieron. A Dios lo sacaron de la escena. Y eso es lo que Santiago está denunciando. Porque al decir, vamos ahora a lo que decís, ¿no? Dice, ¿dónde está? También lo que ellos hicieron, los planes que ellos hicieron planes como tener un cierto control, como que lo que ellos planificaron, eso es lo que iba a suceder, ¿no? Ya es un hecho. O sea, nada va a pasar, es lo que va a suceder conforme a lo que ellos pensaban, ¿no? Eso demuestra orgullo. Demuestra orgullo en pensar que lo que yo me propongo hacer, lo voy a hacer con mi propio esfuerzo, con mis propias capacidades, ¿no? Eso demuestra autosuficiencia. Entonces, para poder ilustrar aún mejor y poder entender aún mejor, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12. Esta forma de pensar, este pensamiento que se ve y que está inclinado en nuestros corazones, de hacer planes sin Dios o de no buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y de hacer cosas, incluyendo el trabajo u otras cosas de las áreas de nuestras vidas, pero sin incluir a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y acá Jesús está diciendo, para eliminar a eso, dice, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está hablando sobre el materialismo y que eso no es el propósito de la vida, el tener y juntar más, ¿no? Aún siendo pobre o siendo rico, se aplica a cualquier clase social. Ahora en versículo 16 en adelante dice lo siguiente: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este era un hombre rico, ya tenía dinero. Y versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Ahí se le prendió la lamparita, ¿no? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, voy a aumentar mi almacenamiento conforme a lo que estoy ganando. Voy a aumentar mi almacenamiento. Y verso 19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado ¿para cuánto? Para muchos años. No pensaba ahí el día siguiente, ¿no? Para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta la vida, disfruta de todos los beneficios de la riqueza abundante que tenés. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 20. Vamos a leer todos juntos el versículo 20. Dice, todos juntos, hermanos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otra manera, el que está pensando solamente en el dinero, y está pensando, el rico está pensando solamente en el dinero y en los beneficios que traía tener mucho dinero, y él pensaba que tenía la vida asegurada por muchos años. Pero contrario a lo que el rico pensaba, Dios le dice necio, no le dice sabio, le dice necio. Necio, ¿por qué? Porque solamente estás haciendo riquezas para tu vida. No estás pensando en hacer la voluntad de Dios. No estás buscando hacer lo que a Dios le agrada. Solamente sos rico
y soy exitoso en esta vida, pero soy exitoso para vos y para tus propios placeres y para tus propios beneficios. Entonces, vemos acá la declaración de Dios para esta forma de vida que dice: necio, vivir solamente, ¿verdad?, pensando y planificando sin Dios, sacando la voluntad de Dios de mi vida. En la vida de un inconverso, por eso le digo, es normal, es natural. ¿Qué pasó en el diluvio? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el diluvio llegó. No está mal comer, no está mal beber, no está mal casarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando haces todas esas cosas sin pensar, sin incluir a Dios? Y eso es lo que sucedió. Llegó el diluvio y se le acabó su vida. Entonces, ¿está bien esa manera de pensar? No. Santiago le dice, no. Cómo están actuando, no en sí lo que están haciendo, sino lo que no están haciendo. En no incluir a Dios en su planificación, en su vida, eso está mal. Eso está mal. Ahora, hermanos, antes de continuar con el siguiente versículo, nuestros planes siempre deben incluir a Dios. Nuestros planes. ¿Qué carrera voy a hacer? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? ¿Qué es lo que voy a hacer en la semana? ¿Verdad? ¿Qué trabajo voy a tomar? No deben ser solamente para el beneficio personal. Aunque Dios quiere que vos seas beneficiado, Dios quiere bendecirte. Pero si nuestros planes no incluyen a Dios, no pidamos la bendición de Dios. No pidamos que Dios esté ahí con nosotros. Porque estamos haciendo nuestra voluntad. No estamos buscando ni haciendo la voluntad o lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Y trabajar, estudiar, casarse, tener un auto, una casa o tener lo que sea, está bien. Pero lo que no está bien es hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Es buscar eso sin incluir a quién, a Dios. Eso es lo que Santiago nos enseña con ese versículo. Y le está diciendo a los cristianos de esa época, no lo hagan así, ¿verdad? No tengan esa forma de pensar. Bueno, y me estoy adelantando una corrección, pero lo va a decir específicamente en esta porción. Versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Vemos acá que la vida es incierta, que ataca el orgullo de lo que estaban planificando sin Dios. Estaban diciendo, nosotros iremos y vamos a ir a tal lugar y vamos a estar allá trabajando, ganando, todo es ganancia y vamos a estar por un año y después volveremos. Y dice Santiago, cuando no sabéis lo que será cuando, mañana. No saben ustedes lo que va a suceder mañana. Ustedes no saben si van a, qué va a suceder, si se rompe esto, si se rompe aquello, si se enferman, o incluso si pasa un accidente y se mueren. Ustedes no saben lo que va a suceder. ¿Hay variantes y variables en la vida? Sí, hay muchas variantes en la vida. No sabemos nosotros lo que será el día de mañana. Dice un proverbio, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos, no somos omniscientes, no tenemos esa capacidad que Dios tiene de saberlo todo y de conocer lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no lo sabemos, no tenemos esa capacidad. Nosotros sabemos lo que sucede en el presente, pero de acá a lo que sucederá en el futuro, de acá a unas horas, no lo sabemos. Es incierto, entonces no tiene sentido planificar, hacer tu vida sin incluir a Dios, sin depender de Dios, sin decir,
Dios, tú sabes lo que va a suceder realmente, pero esto es lo que yo quiero hacer. ¿Está bien? ¿Está bien, Dios? Pero sabemos que no sabemos lo que sucederá el día de mañana. A eso es lo que está diciendo Santiago. Muchas veces tenemos planes y no salen como queremos, ¿o no? Tenemos muchos planes y no salen como queremos. Nosotros, es como cuando yo en mi mente, ¿no? Cuando tenemos que jugar un partido de fútbol y cuando jugamos, por ejemplo, contra el equipo que siempre nos gana, el Templo Bautista Bíblico, ¿verdad? No, siempre nos gana y nosotros digo, bueno, esta vez yo voy a ganar y voy a hacer tac, tac, y voy a hacer una ahí, y la meto adelante, ¿no? O la agarro de volea y justo la agarro preciso con el cordón y la clavo a donde duerme la araña, o donde vive la araña. Y la paro de pechito y doy este pasito y le doy al hermano Carlos una habilitación, y después le toco de primera. Y después eso es lo que yo pienso en mi mente, eso yo visualizo, ¿no? Y después vamos al partido, y en el partido sale el 10%, ¿no? De lo que yo pensaba que iba a hacer. Y tengo la pelota ahí al frente del arco y la mando allá arriba, ¿no? Y lo que yo pensaba era hacer una media chilena y clavar el ángulo. Entonces, lo que uno piensa hacer no va a salir tal cual, no sabemos. Aún ese sí, y qué bueno que Dios te puede bendecir, pero no sabemos, ¿no? Entonces no tiene sentido planificar sin depender de Dios, sin decir, Dios, tú conoces realmente lo que va a suceder. No puedo yo afirmar y jactarme de lo que va a suceder, de lo que yo planifico hacer. Nuevamente, claro está, planificar está bien, no está mal, no es pecado, no está mal lo que ellos hicieron, lo que está mal es lo que no hicieron, ¿sí? Pasa esto y pasa aquello, no sabemos las variables y las variantes que hay en la vida, en el futuro, porque eso pasa porque no tenemos control absoluto de las cosas que nos suceden. Tomás un colectivo y ese colectivo tiene un accidente. O estás en tu casa y viene y vos estás tranquilo y pensás que nada te va a molestar, que vas a ver una película, y de repente tal vez se llueve todo y se te inunda, ¿qué cosa? La casa. Y perdés tantas cosas que pierden cuando vienen los desastres naturales. Y no se lo anticipaban, no se la veían venir. Sucedían y después venían las pérdidas o los planes que eran cambiados, ¿verdad? Según lo que ellos pensaban hacer, no pasa en un ratito. En lo personal uno aprende de eso y tiene que recordar. Me acuerdo un miércoles terminaba la reunión de oración en pandemia y terminaba la reunión de oración y yo digo, bueno, hermano, estaba con el hermano Pablo y estamos ahí haciendo unas cosas, una tarta frita ahí. Bueno, vamos a comer, y después de repente veo el celular y tenía 16 llamadas perdidas. Y digo, ¿qué? Y llamo, la verdad tenía en silencio, estaba todo ahí y no escuché obviamente porque estaba en silencio, y llamo y la noticia era que mi sobrino estaba mal y cuando llego mi sobrino había fallecido, ¿no? Lo que yo pensaba que iba a ser una noche buena, ¿no? Pasar un tiempo con mi hermano, en la fe, vamos a hablar, cambió totalmente, cambió la escena totalmente. Yo no sabía eso. ¿Quién sabía? Dios, ¿no? Entonces hacer planes o pensar que las cosas van a suceder de una manera, no sabemos porque en un instante, en un minuto las cosas cambian. El accidente, la enfermedad, la muerte puede llegar. Entonces, lo que uno piensa y planifica siempre debe ir incluido ¿quién? Dios, el Señor. Las cosas pueden cambiar. El Señor sí sabe. Entonces no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos lo que será el día de mañana. No lo sabemos. Somos seres finitos, no tenemos omnisciencia. También Santiago dice otra cosa, le da otra explicación. ¿Por qué no deben pensar de esa misma manera o por qué no deben actuar de esa forma? Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el verso 14, porque ¿qué vuestra vida? ¿No? Se pone filosófico Santiago.
que vuestra vida ciertamente es neblina. Dice que si aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se va. Lo ilustra con una neblina. ¿Pero qué podemos decir esto? Que la vida es breve, la vida es corta, ¿sí? Santiago está diciendo, es incierta, tiene incertidumbre, pero también tiene brevedad, es breve. No sabemos lo que sucederá mañana, no sabemos lo que sucederá en el futuro, pero agregado a eso, es breve, es corta, pasa rápido, es como una neblina, se va. Vemos en la palabra de Dios que la vida es breve, no solamente algo en Santiago. Vemos, por ejemplo, en un salmo dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Salmo 90, versículo 9 y 10 dice lo siguiente, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque, escuchen esto, pronto pasan y volamos. Pronto están pasando. Esos 70 años como si viviera mucho, 80 años como lo más, ¿verdad? Eso pronto pasan y con ello traen molestias, porque en los últimos años no tienen la misma velocidad, fuerza, agilidad, resistencia que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, y vemos que cuando aumenta tal vez los años, aumenta también las responsabilidades, y esas responsabilidades muchas veces traen fatiga, traen afán, traen cierta angustia, ¿no? Qué lindo tener un hijo, ¿verdad? Qué lindo, ay, qué lindo. Pero cuando se pone a llorar y no lo puedes calmar y decir, ¿qué pasa? ¿No? No es placentero. Por eso digo, 90 años, 70 años, es decir, son años, a nuestra perspectiva, bastante, pero en medio, el salmista dice, tienen fatiga. Pero bueno, esa es nuestra perspectiva. La perspectiva de Dios y la perspectiva real de la vida son breves. Esos años son pocos. Dice en Isaías 46 y 7, dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Qué lindo, ¿no? Cuando vemos la flor, hermosa, ¿no? Y ayer yo compré una flor para mi esposa, como el año, ¿verdad? Le compré, le regalé un ramo de flores. Ese ramo de flores que nunca le había regalado, así que ayer le compré los ramos de rosas. Pero ¿qué pasó la noche? Veía algo, se estaba poniendo negra. ¿Qué? Todo lo que me salió, mira, ¿verdad? Ya de horas, y ya se estaba empezando a marchitar. Ahora ustedes van a decir, no, por eso no llegaron los rosas. No, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que rápido, ahí nomás, es breve, se le pasa la hermosura, se le pasa la gloria de esa flor, de la noche a la mañana se puede marchitar. Así que la vida es breve. Toda carne es como hierba, la hierba se seca. Nuestros años van a pasar y pasan rápido. La vida se pasa rápido, ¿o no? Se pasa rápido. Yo me acuerdo, hablando acá una vez, y el hermano Ezequiel me dice, ahí presentado el hermano Ezequiel, me dice, ¿cuántos años tenés? ¿No? Porque ahí no sé, así nos estamos conociendo. Yo le digo, 19. Oh, dice, no, está ahí, son pibes, son pichón, me dice. Y ahora yo tengo 30, ¿no? ¿Y cómo pasó? Así, de nada, ¿no? O sea, en el medio pasaron cosas, pero pasó, pero veloz, ¿no? 19 a tener 30, y ya ahora en este año, en un par de meses, cumplo 31, ¿verdad? Y va pasando así el tiempo. Me acuerdo cuando yo iba a la escuela, yo decía en la escuela, yo quiero tener 18 años, ¿verdad?
quiero tener 18 años. No sé, yo pensé que esa edad como llegaba es mágica, ¿no? Te volvés hombre y todo, pero llegó 18 años y es como decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cuál es el aura que recibo? ¿O qué? No, era lo mismo. Pero pasó ahí nomás, veloz, rápido. Tenía 6 años y de la nada ahora ya tengo 30, ¿verdad? Y estaba jugando y ahora estoy acá, pasa el tiempo, veloz, y va a seguir pasando el tiempo rápido. Ahora, ¿qué conclusión podemos ver de eso? De que la vida es incierta y de que la vida es breve. Obviamente, de saber que la planificación sin Dios es ilógico, ¿no? Hablando espiritualmente. Para un incrédulo sí, pero vemos que si nosotros hacemos esos planes, Dios nos dice necio, porque no sabe lo que le pasó al rico. Esta noche viene la muerte a reclamar por tu alma, viene a quitarte la vida. Entonces, no es sabio hacer ese tipo de planes sin Dios. La vida es breve, la vida es incierta. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo mientras que estamos aquí. La vida es corta y debemos aprovechar para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Aunque en nuestra mente, como yo le digo, hago el taquito de esto y pareciera que todo cierra, y la realidad es que no. Dios tal vez quiere otra cosa. Y Dios sí quería otra cosa, no siempre, ¿no? Con el fútbol. Pero la cuestión es que en la vida, eso es en partido de fútbol, pero en la vida se trata de cuestiones más importantes, cuestiones realmente importantes, que valen entre la eternidad y lo terrenal, lo temporal. Y qué importante es que de cuanto más pronto lo sabemos, queramos hacer la voluntad de Dios. Buscando, saber y sabiéndolo, hacer la voluntad de Dios. Es por eso ayer que me ponía contento que los niños, los chicos, memorizaban un pasaje bíblico y memorizaban casi sin errores los libros del Nuevo Testamento. Porque yo les dije lo que es la realidad. Muchos de los chicos, adolescentes, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿qué quieren ser? Quieren ser futbolistas, quieren ser cantantes, ¿cómo dijiste, único? Quieren ser reggaetoneros, ¿no? Muchos quieren ser reggaetoneros, quieren tener una cadena ahí que le cuelguen, ¿verdad? Y de oro y esto, pero en su mente no está querer ser un hombre de Dios, ¿no? O querer ser una mujer de Dios. No hay eso en la mente de un joven, de un adolescente promedio acá en el barrio, ni en toda la Argentina, ni siquiera en el mundo. La mayoría está pensando en ver cómo me voy a pasar el rato, cómo voy a pasar el día, cómo voy a disfrutar con mis amigos, cómo voy a jugar fútbol, cómo voy a hacer esto, pero no Dios en ese. Entonces hay que orar por los chicos, hay que orar para que ellos puedan pensar y planificar, incluyendo en su vida a quiénes, a Dios, ¿verdad? A Dios. Ahora Santiago empieza a corregir. En versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Es por eso que el título era, o la proposición era: debemos reconocer y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en parte acá lo está diciendo. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es totalmente contrario a lo que se menciona en el versículo 13. Vamos ahora a lo que decís, ¿no? Y hacían sus planes de vida sin incluir a Dios. Pero acá en el versículo 15 dice: en lugar de lo cual debería decir. Es decir, tu manera de pensar, tu manera de decir las cosas debería ser diferente. Porque lo que decimos es lo que sale del corazón, ¿o no? De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, eso dijo Jesucristo. Entonces su manera de pensar, la manera de ver la vida, debería ser diferente. Debería ser: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reconociendo, Santiago empieza a decir: miren, reconozcan, digan lo que es correcto, que Dios es soberano. Eso es lo que deben decir.
no lo dice acá en el texto, pero en otras palabras dice, si el Señor quiere. El Señor puede querer y el Señor no puede querer. ¿Y quién es el que decide? El Señor, Dios. No decidimos nosotros cómo va a suceder la cosa, cuánto vamos a vivir, cuándo vamos a morir. No lo decimos nosotros, lo decide ¿quién? Dios. Entonces, debemos cambiar, o los cristianos ahí deben cambiar, y nosotros también debemos amoldarnos lo que Dios dice. Decir, si el Señor quiere, viviremos. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Jehová da y Jehová quita, ¿verdad? Es así. Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Entonces, si Dios tiene ese control de la vida y la muerte, nosotros tenemos que decir, Señor, dependo de ti, tú eres soberano, tú me permites levantarme en esta cama, porque puede ser que no me levante esta cama. Señor, te pido por favor que cuando salga de esa puerta a hacer mi labor y mis actividades, o en el día a día, cuando ya pongan los pies en el suelo, ayúdame, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagas, porque dependo de ti, porque depende de ti que yo viva o que yo muera, o que esté sano o que esté enfermo, depende de ti. Y ya sea cualquiera que sea mi circunstancia, dependo de ti, oh Dios. No puedo planificar ni siquiera lo que voy a hacer un minuto más adelante sin Dios, porque es incierto. En un segundo puede cambiar todo. Por eso, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor no quiere, no viviremos. Dependemos de Él. Si el Señor quiere, vivirá nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo. Si el Señor quiere, viviremos. E incluso debemos decir, si el Señor quiere, voy a ir a la iglesia, ¿no? No en el sentido de decir, bueno, el Señor no quiere que yo no venga a la iglesia. No, en ese sentido no se pongan en ese aspecto, sino, Señor, me pongo en tus manos para llegar a la iglesia, porque pueden pasar cosas yendo a la iglesia, aún haciendo algo bueno, pueden pasar cosas. No nos jactemos de que, bueno, ya está, voy a venir a la iglesia y voy a hacer esto. No, me puedo enfermar, me pueden pasar cosas. Por eso decir, Dios, permitime hacer tu voluntad, hacerme lo que tú quieres. Dejamos todas nuestras vidas en control de Él, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. El pensamiento nuestro debe ser, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Si no es la voluntad de Dios, no lo haré. ¿No? Si Dios no quiere, si lo expresa en su palabra, que Dios no quiere que hagamos eso, no lo voy a hacer. Si Dios no quiere que acepte tal trabajo por hacer otra cosa, por hacer la voluntad de Dios, no lo aceptaré. Si Dios no quiere que me case con tal persona, no me voy a casar. Si Dios no quiere que entre en una relación de amistad con esta persona que sé que Dios te está diciendo que no es bueno, no lo voy a hacer. Si Dios no quiere que vaya a tal lugar, no lo voy a hacer. Porque no voy a ser bendecido y no es la voluntad de Dios. Entonces me someto a lo que Dios quiere. Si el Señor, y decir, si el Señor lo permite. Vemos en la palabra de Dios este pensamiento en hombres de Dios. En la Biblia, por ejemplo, vemos el apóstol Pablo utilizando esta frase como norma de vida. Hechos 18:21 decía lo siguiente, él era un misionero, dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, a ustedes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Voy a volver si Dios quiere, ¿no? Yo tengo ese anhelo, tengo ese deseo, pero si el Señor quiere, voy a volver. 1 Corintios 16:7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Si Dios quiere, si el Señor lo permite. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Eso dice Filipenses 2:24. Confío, hermanos,
que domingo a domingo voy a estar acá compartiendo con ustedes. Miércoles tras miércoles voy a estar fiel. Confío en el Señor. Sé que esa es su voluntad en su palabra, pero confío en el Señor, que quiero estar acá con ustedes. Confío en el Señor que voy a estar muchos años con mi esposa. De que haya problemas y crisis en el matrimonio, porque hay crisis, porque somos pecadores, ¿verdad? O pueden haber pruebas, que no manejamos esas pruebas, Dios las envía para nuestro crecimiento, pero confío en el Señor que voy a estar muchos años con ella, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Si el Señor quiere, voy a vivir para Él hacer eso. Si el Señor quiere, voy a vivir y hacer su voluntad. Nuestros planes deben escucharse. Si el Señor me permite, voy a levantarme y hacer actividades que Dios quiere que haga. Si el Señor quiere. Tristemente, muchas veces confundimos la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces hay enfermedades, ¿y qué queremos nosotros? ¿No? Estar sano. Y muchas veces decimos, bueno, Dios quiere que yo esté sano. Y hay una corriente en varias iglesias que se predica y se enseña que vos tenés que estar sano y ser rico, ¿no? Que esa es la voluntad de Dios para cada creyente. Y si no sos sano, no estás en sanidad y no tenés riqueza o prosperidad en tu vida, no estás bien con Dios, estás en pecado, ¿no? Bueno, ese no fue el caso de Job. Job estaba enfermo porque Dios, ¿qué cosa? Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que muchos quieren sanar, pero la voluntad de Dios puede ser diferente. Y en muchos casos lo es, hay diferencia. ¿Qué queremos hacer? Que muchas veces que nuestros seres familiares vivan y vivan para siempre, ¿verdad? Pero muchas veces la voluntad de Dios es que partan, que se vayan de esta tierra. Entonces nos entregamos y nos encomendamos a la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere, eso es la realidad. Y eso es lo fundamental. Hacer la voluntad de Dios. Y en el presente debemos someternos a eso. Se trata de eso, someterse a la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que lea la Biblia? ¿Verdad? ¿Dios quiere que lea? Sí, no. En muchos versículos dice, no se trata de, a ver, Dios, revelame si tú quieres que lea la Biblia hoy. No, Él dijo, no solo del pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando estás ahí y llegas del trabajo, llegas a estudiar y no leíste la palabra de Dios, tenés el celular y en el celular no va a haber cosas fundamentales. Querés ver Instagram, querés ver YouTube, o querés jugar con los jueguitos o cosas, ¿qué es lo que haces? Tenés que hacer la voluntad de Dios, porque el Señor quiere que vos leas la palabra de Dios. Entonces, Dios, ayúdame por favor a hacer tu voluntad. Y vas a leer y hacer su voluntad. Dios quiere que medites en su palabra, que no leas solamente por leer. Bueno, ya leí los 5 capítulos, 10 capítulos. Y sin meditar nada, Dios quiere que vos medites en la palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pasa tiempo sabiendo y buscando qué es lo que Dios quiere para su vida. Está meditando. Dios quiere que después de leer, después de meditar, obedezca su palabra. Dios quiere que después de aquí ustedes, al salir, yo al salir, no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, ¿sí? Entonces, leemos, meditamos, oímos su palabra, pero la obedecemos. Dios quiere eso. Y por tanto, si Dios quiere eso, cuando en su palabra dice, hay que perdonar, aunque tal vez no nos cuesta, y tal vez no nos cueste perdonar, ¿tenemos que perdonar? Sí. Al compañero de trabajo, al familiar, al hermano en la iglesia, en cualquier lugar tenemos que perdonar. Dios quiere que tengas amor hacia el prójimo. Sí, ese es el primer gran mandamiento.
El primer gran mandamiento es amar a Dios. El segundo, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amar al prójimo. ¿Dios quiere eso? Sí. ¿Dios quiere que tengas paciencia? No, pastor, eso no. Dios sí quiere que yo tenga paciencia. A cómo me relaciono con mi esposa, cómo me relaciono con los hermanos, cómo me relaciono en el trabajo, me relacione con paciencia, con amor, con misericordia. Dios quiere eso. Entonces le decimos a Dios y nos sometemos. También sigue corrigiendo la manera de pensar Santiago. Y dice en versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y ese era lo malo. Ese era lo malo de ellos. Ellos se jactaban en los planes que ellos hicieron. Ellos contaban y hablaban en voz alta, ¿verdad?, qué es lo que ellos iban a hacer, sin incluir a quién, a Dios. Era la expresión en palabras lo que tenían adentro, en su corazón, en su mente. Se jactaban en soberbia, ¿verdad? Sería un equivalente a decir, Santiago les dice, ustedes alardean, ustedes hablan acerca de cosas que ni tienen ni pueden obtener por sus propios medios, quitando de la escena a Dios. Ustedes no lo pueden tener por sus propios medios, por su propia fuerza. Necesitan de quién? De Dios. Entonces esa jactancia en soberbia es mala. Ese tipo de jactancia en soberbia, ese tipo es mala, porque Dios no está en el radar, Dios no está en la escena. Así que ese era lo malo que ellos tenían, lo malo que estaban haciendo. Estaban haciendo planes y jactándose de lo mismo, mostrando su orgullo, su envanecimiento, a no incluir a Dios en la escena. Versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? Y esto no, sé que es conocido también ese pasaje y es aplicable a muchas cosas de lo que estamos mencionando, pero se aplica directamente, lo aplicamos a muchas situaciones de la vida. Porque está bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un absoluto. Pero acá Santiago lo conecta con lo que dice en el versículo 13, que al omitir lo bueno que era incluir a Dios en los planes, ellos sabían eso, pero Dios, ¿verdad?, allá, nosotros y nuestros planes acá. No hicieron lo bueno. Y como no hicieron lo bueno, ¿cuál es la declaración y la conclusión? Es pecado. Es pecado. Y podemos cometer pecado, nuevamente, por comisión, haciéndolo, o podemos hacer pecado por no hacer lo correcto, lo bueno. ¿Sí? No hacer lo bueno. Omitir la voluntad de Dios. Y saben, aquí lo que me llama mucho la atención, dice, y al que sabe, al que conoce. O sea, no es que desconoce, no es que es ignorante de la voluntad de Dios, no es que no sabe, no entiende, no capta, no, sí sabe, conoce, y conoce bien, conoce entre lo bueno y lo malo. Y saben que Dios va a demandar aún más a aquella persona que sabe. Es así, es una regla, una ley. Si un policía comete un delito, ¿verdad?, o un robo, tiene un cargo más porque es un oficial, ¿verdad?, de un cumplidor de la justicia del Estado. Un cristiano, si sabe hacer la voluntad de Dios, si sabe y conoce, no es que no sabe, no es que desconoce y hace lo malo, o no lo hace, no hace lo bueno, ¿verdad?, es pecado y va a tener un cargo más. Entonces, no se trata de que no sabían, se trata de que no querían hacer la voluntad de Dios. Se trata de que deliberadamente, de decidir, no voy a hacer la voluntad de Dios. Aunque yo sé que la voluntad de Dios es contrario a eso, yo no lo voy a hacer. No voy a hacer lo que Dios quiere, voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer no lo que a Dios le agrada, voy a hacer lo que me agrada a mí. Voy a hacer un ejemplo básico. Llego a mi casa,
Entonces, sé que leer la palabra es mejor y el celular, bueno, es lo que a mí me agrada en ese momento, y yo agarro y digo, nada, bueno, después la leo. Y estás ahí horas y horas, y al último minuto ahí recién decís, bueno, Señor, gracias por este día, y te dormís sin haber leído la palabra de Dios. Uno elige, uno decide. No es que no sabe, porque no sabe que leer la palabra de Dios es un mandamiento de Dios, y es lo bueno, es lo que le agrada al Señor. No, sí sabemos, pero no queremos. Decidimos hacer otra opción, tomar otra opción, lo que nosotros queremos hacer. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Sabemos que Dios quiere y nos dice específicamente lo que Él quiere en su palabra, y que hagamos una cosa, pero lo hacemos totalmente otra. Dios quiere que cedamos la tentación, ya sea de cualquiera que sean los vicios, cualquiera que sean las supuestas adicciones, ¿verdad? O yo digo pecado esclavizante, no adicciones, sino pecado esclavizante, cualquiera que sean eso. ¿Dios quiere que caigamos en eso? No. Dios quiere que hagamos su voluntad, y su voluntad no es eso. Pero cuando hacemos eso y no hacemos lo bueno, aún así pecamos. Dios quiere que hagamos planes, ¿verdad? Incluyendo a Dios, sí. Eso debe ser lo normal en un cristiano. Es decir, Dios, quiero este trabajo, quiero esta carrera. ¿Es tu voluntad, Señor? Te pido, por favor, revélamelo en tu palabra. Mostrame. Y Dios te lo va a mostrar. Ahora, si te lo muestra y te dice que no hagas, no omitas su voluntad. Si no, bueno, gracias, Señor, por revelármelo, voy a hacerlo. Dame la fuerza para hacerlo. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y era difícil, pero Él hizo la voluntad del Padre perfectamente, aún siendo difícil. Y muchas veces hacer la voluntad del Padre es difícil, hermano, es difícil, muy difícil. Aún es difícil porque no estamos con la fe, no estamos en la llegada del Espíritu Santo, pero tenemos que pedirle, Señor, tú quieres esto, Señor, ayúdame, dame fuerza para hacer lo que tú quieres que haga, hacer lo bueno, hacer lo que tú me mandas en tu palabra. Ayúdame a planificar como tú quieres que planifique, no a jactarme el día de mañana, no de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello y y todo cierra y ¡pum! Éxito, ¿no? Y sin incluir a Dios, sin incluir en tu plan de vida, leer la palabra, tener buenos hábitos espirituales, metas espirituales. Y yo sé que se está extendiendo el sermón, pero algo que notaban, que se nota ahí en Santiago 13, y algo que se ve en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el Dios, uno de los dioses? Las riquezas, ¿no? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ellos pensaban en qué cosa, en ganar dinero, y así se maneja el mundo, la riqueza, el dinero, el mundo se mueve por el dinero, y el dinero hace mover a muchas personas, y ellos estaban movidos por lo que iban a ganar, por lo que iban a obtener, ¿verdad? Todo giraba en torno a eso, no giraba en torno a lo que Dios quería. Entonces, una advertencia también para nosotros, mejor pongamos en la mano de Dios nuestras vidas. Y si el Señor quiere, nos da riqueza como le dio a Abraham o al Job, ¿verdad? Que le multiplicó 10 veces más, el doble, mejor dicho, el doble. Amén. Qué bueno. Pero si nos toca hacer como Lázaro, que no tenía ni siquiera para comer, se peleaba con la migaja que caía de la mesa, con los perros, y bueno, nos tocará eso. Pero estaremos contentos porque es lo que el Señor quiere. Porque si elegimos vivir como el rico, o teniendo éxito en esta vida terrenal, material, pero dejando de lado a Dios, no sirve. Eso yo no lo quiero. No debemos querer eso. No. Debemos decir, Señor, gracias por revelarme cuál es tu voluntad. Y si esa es tu voluntad, y si voy a vivir así, viviré así, como tú quieres. Y si mis deseos no son cumplidos,
Bien, tú tienes pensamientos más altos, más elevados, que no son mis pensamientos, no son mis caminos. Y me someto, me inclino humildemente ante tu voluntad. Y ayúdame, Dios, para perseverar en eso. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, santo, 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 glorioso es tu nombre. Y nos revela tu voluntad en tu palabra. Y hay planes generales que vemos en tu palabra que están escritos y lo tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo, no debemos omitirlo, porque tu palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ayúdanos también, Señor, a buscar siempre hacer tu voluntad para nuestra vida personal, privada. ¿Qué decisiones tomo día a día? ¿Qué decisiones tomo semana tras semana, mes tras mes? Porque eso se ve afectada en mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia se ve afectada por las decisiones que tomo, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad para cada día, para cada mes, para cada año. Te ruego, Señor, para que obres en mí. Yo sé que muchas veces, Padre, es difícil hacer tu voluntad. Es difícil quitar el orgullo, es difícil quitar la soberbia. Imponer mi voluntad por encima de la tuya. Pero es lo sabio, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Y es, al fin y al cabo, lo que cada creyente debe y quiere hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Y si ya siempre incluimos a Dios, amén. Qué bueno, Padre. Qué bueno que en tu pueblo hay ese pensamiento, pero que perseveremos, que continuemos incluyéndote a ti, Señor. Porque no es algo que lo damos por sentado, Señor. Porque sabemos que no sabemos el día de mañana cómo será. Hoy quiero serte fiel, Señor. Mañana también, pero si tú lo permites. Y si tú me dejas con vida, Señor. Así que gracias, Padre, por la salvación. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos revelas tu voluntad a través de ella. Te ruego, Dios, para que tu iglesia tenga deseo de buscar y hacer tu voluntad, Señor. No su propia voluntad. Te lo ruego, Señor. Y te pido, Señor, para que si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que no es tu hijo, que pueda hoy cambiar esa realidad, porque su destino eterno es el infierno. Que hoy cambie y que ponga su fe en Cristo, arrepentimiento de sus pecados, y ponga su fe en Cristo, y su destino cambiará. Su destino será estar contigo para siempre. Te pido, Señor, para que haya eso y que podamos predicar ese evangelio. Ayúdame, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.